Bienvenidos de nuevo al curso de React Avanzado. En esta lección vamos a seguir con Redux y esta vez vamos a ver cómo hacer acciones asíncronas utilizando Redux Zoom. Primero vamos a hablar de cuál es la limitación de Redux, de por qué existe, o sea, de por qué es interesante utilizar los Zoonks. Luego vamos a ver qué es un Zoonk, porque realmente es lo que nos ocupa. Y luego vamos a ver cómo podemos aplicar nuestros Zoonk de Redux utilizando los slides, las porciones de estado de reductores que hemos utilizado antes. Una de las limitaciones de Redux más obvias es que la lógica de dispatch es síncrona, es decir, solamente podemos aplicarlo en acciones síncronas. Si la aplicación es asíncrona, o sea, es el resultado de una acción asíncrona, como por ejemplo una promesa, que es una cosa muy frecuente, ¿no? Que queramos aplicar una acción sobre la store como resultado de una promesa, no podríamos aplicarlo, tampoco en funciones async, evidentemente. Entonces es necesario, para poder utilizar la potencia de React, de JavaScript y el hecho de que sea reactivo, lo más interesante es poder crear algún tipo de estrategia para que Redux permita sincronicidad. Y ahí es donde entran los Redux Zoonk. ¿Pero qué es un Zoonk realmente? Un Zoonk no es un concepto de React, es un concepto abstracto en programación que es un Zoonk realmente es cualquier función que sea devuelta por una función de orden superior. Si una función devuelve una función, esa función devuelta se llama Zoonk. Lo que nosotros pretendemos hacer con los Zoonk dentro de Redux es resolver esta sincronicidad de la que hablábamos. Entonces, la dificultad realmente no es hacer que la acción sea asíncrona, sino que la store se mantenga sincronizada. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo podemos hacer un Zoonk dentro de Redux, ¿no? Lo que hacemos es simplemente decir, vale, vamos a hacer un incremento, pero luego va a haber una promesa dentro, vamos a usar Axios. Entonces lo que devolvemos es una función que tiene el dispatch y un getState. Y esa función lo que devuelve es nuestra promesa. De forma que cuando la promesa se devuelve, como esto está dentro del closure, o sea, como lo que ha devuelto está dentro del closure, la promesa tiene acceso al dispatch que se le ha suministrado. De esta forma, lo que tenemos es que se realiza una promesa y como lo hemos envuelto con un dispatch y un getState, cuando la promesa se devuelve, se llama al dispatch como si se llamara de forma síncrona, pero realmente está ocurriendo de forma asíncrona. Esto es un Zoonk, esto es una solución para poder hacer asincronicidad dentro de Redux. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos Zoonks dentro de nuestras porciones de estado, dentro de nuestros slides? Como es un concepto, evidentemente, hay muchas implementaciones, hay varias librerías externas, también podemos hacer la implementación que hemos visto anteriormente, evidentemente, pero si vamos a usar, o sea, pero si no queremos usar los slides, porque no es compatible con slides, todavía, la librería que más se usa es Redux Zoonk y es mínima. Es realmente la diferencia entre no usar Redux Zoonk y usar Redux Zoonk es tan mínima que es muy recomendable meterlo, la verdad. Pero cuando queremos usarla con slides, como las porciones de estado son una cosa que he querido introducir, pero que son bastante recientes, la documentación de cómo usar Redux Zoonk es muy escasa. No tiene que ser difícil, o sea, no es especialmente difícil implementarlo, pero es muy escasa y casi toda la documentación se refiere más bien a cómo utilizarlo. De hecho, yo todas las veces que he utilizado Redux Zoonk o que le he necesitado Redux Zoonk, lo he utilizado directamente con Redux sin crear porciones. Aquí podemos ver cómo podemos aplicar cómo podemos aplicar los Zoom con slides, por si tenéis curiosidad de cómo podría hacerse. Simplemente hay que crear un async Zoom utilizando del toolkit el create async Zoom y definimos una función asíncrona como cualquier otra y lo que hacemos es una wait con lo que sea y devolver el data del response. Y esto ya sería un Zoom sobre el que podríamos aplicar cualquier acción. Entonces aquí lo que hacemos básicamente es que en el extra reducer añadimos el caso en el que está el Zoonk y ponemos el estado fulfilled, que es el estado de una promesa, si lo recordamos, el estado de cuando se ha completado la promesa. Entonces le decimos que cuando esa función tenga estado fulfilled, aplique X acción, y esto es una forma ordenada de aplicar un Zoonk. Cuando lo hacemos sin porciones, realmente la forma de aplicar un Zoonk es mucho más directa, no hay que hacer tantos procesos, porque esto está muy abstraído. Si lo vemos, realmente este proceso está realmente abstraído porque tenemos el builder, el add case. En el otro caso simplemente es como hacer una acción cualquiera, pero podemos devolverlo como una acción asíncrona.
Lo bueno es que gracias al sistema este que hemos implementado anteriormente, podemos lanzar la acción desde cualquier sitio como si fuera una acción cualquiera. No tenemos por qué hacer una distinción entre si es síncrona o asíncrona. Lanzamos la acción, él hace la petición y cuando recibe el fulfill, que también podemos hacer casos para cuando es rejected, cuando recibe el fulfill, aplica los cambios de manera síncrona. ¿Qué hemos visto en esta lección? En esta lección hemos visto que las acciones de Redux siempre son síncronas y que la sincronicidad depende de la implementación de ReduxZunk o de cualquier método que, bueno, realmente ReduxZunk es un posible método para hacerlo. Luego que llamamos Zunk a cualquier función que es devuelta por otra función, o sea, en cualquier orden, o sea, en cualquier función de orden superior, si devuelve una función, esta función es un Zunk. Y que la lógica para implementar esta sincronía no depende de una librería externa, sino que está incluida en el toolkit de Redux, tanto para porciones como también si queremos aplicarla directamente sobre Redux. Y hasta aquí esta lección. En la siguiente lección vamos a ver cómo poder gestionar los errores en nuestro componente y cuáles son las estrategias para poder debuguear los componentes en Redux.